le hemos titulado a esta enseñanza, ¿verdad? El nuevo nacimiento, el nuevo nacimiento. Vamos a ir a 2 de Corintios 5, versículo 17. 2 de Corintios 5, versículo 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, oigan eso, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Miren, había una frase de el predicador inglés Jorge Whitfield, que él decía que un Cristo que no se aplica al corazón realmente no es Cristo. Un cristianismo que no sea práctico, que no sea aplicado en nuestra vida, en nuestra conducta, en nuestra mente, en nuestro corazón y nuestra forma de vivir, entonces no es un verdadero cristianismo, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros sepamos de que no es un cristianismo verdadero el que se profesa solamente, el que se habla. Nosotros podemos tener mucha teoría, podemos tener nosotros mucho conocimiento intelectual, mucha doctrina. Nos pueden decir, es que a ellos no les hace falta doctrina porque ya tienen doctrina. Pero bueno, la doctrina en sí misma no es la que va a transformar la vida. La doctrina es importante, pero nosotros necesitamos a Jesucristo en nuestras vidas y en nuestros corazones para que sea Él quien transforme realmente nuestras vidas, ¿verdad? Imaginémonos lo siguiente, imaginémonos esto. Vamos a pensar que vamos todos a Estados Unidos, ¿verdad? Y en Estados Unidos queremos entrar a la Casa Blanca. Y en la Casa Blanca hay un letrero que nos dice: no pueden entrar las personas que no sean nativas de Estados Unidos. Solamente pueden entrar las personas que sean estadounidenses, o sea, nacidas en Estados Unidos. Y entonces vamos todos nosotros como buenos nicaragüenses, como turistas, y queremos entrar en la Casa Blanca y vemos que hay 2 guardias ahí, ¿verdad? Y no nos permiten entrar. Y nosotros les decimos, pero sí queremos entrar, por favor, quiero entrar a la Casa Blanca. Y ellos nos van a decir, no, el letrero aquí dice que ninguno que no haya nacido en Estados Unidos no puede entrar en la Casa Blanca. Por lo tanto, ustedes que tienen pasaporte nicaragüense no pueden entrar. Y entonces de repente pasan los años y nosotros queremos entrar a la Casa Blanca. ¿Y qué hacemos? Entonces nos quedamos todos en Estados Unidos y aplicamos a la residencia y nos hacemos residentes. Y luego de eso volvemos a ir. Miren, ya déjenme entrar, ya soy residente, pero no hablamos inglés todavía, nos seguimos vistiendo como nicaragüenses y nos dicen, no, ustedes son residentes, pero tuvieron que nacer en Estados Unidos para entrar. Y luego, ¿qué hacemos? Bueno, vamos entonces ahora a teñirnos el pelo todos en amarillo, vamos a ponernos lentes de contactos azules, vamos a aprender inglés todo, nos vamos a vestir como los norteamericanos, como los estadounidenses, ya no como nicaragüenses, y vamos a volver a ir. E intentamos entrar a la Casa Blanca. Y está siempre el letrero y están los guardas de seguridad y nos dicen, no pueden entrar aquí. Porque la ley aquí dice que solamente los que han nacido en Estados Unidos pueden entrar a la Casa Blanca. Y entonces, ¿qué hacemos? Nos frustramos mucho y al final no pudimos entrar. Miren, aunque nos hayamos cambiado el nombre de Juan y ahora nos llamemos Soy John, y aunque nos cambiemos la forma de vestir, aunque cambiemos la forma de hablar, aunque nos cambiemos toda la parte externa, no nos permite entrar ahí por una razón, porque la ley ahí estipula de que solo los que nacieron en Estados Unidos pueden entrar. Apliquemos este ejemplo a lo espiritual. Hay un texto en la Biblia que a nosotros nos dice lo siguiente. Nos dice, te es necesario nacer de nuevo, porque el que no naciere de nuevo no entrará en el reino de Dios. Apliquemos eso a nosotros. Imaginémonos que en las iglesias cristianas de cualquier denominación, muchas personas acuden y muchas personas dicen, yo quiero entrar en el reino de Dios. Y las personas pueden cambiar su atuendo, o sea, cambian su forma de vestir. Las personas pueden cambiar incluso su nombre. Las personas pueden cambiar su forma de hablar. Ya dejan de decir malas palabras y ahora utilizan un lenguaje bíblico
las personas pueden hacer muchos cambios en la forma de la apariencia. Sin embargo, si esas personas, aunque vengan a la iglesia, no han nacido de nuevo espiritualmente, que de eso se trata la enseñanza de hoy, no van a poder entrar en el reino de Dios. ¿Captaron el mensaje? Entonces tenemos que hacer algo. Vean, hay solo una manera de cómo nosotros podemos entrar en el reino de Dios. Y esto llamémosle la salvación. Es a través de la regeneración. Ese es el término. La regeneración es nacer de nuevo. Nacer de nuevo es nacer del Espíritu Santo por el poder de la palabra. Y vamos a ver qué significa eso. Ahora, quiero ponerle varios ejemplos para que nosotros apliquemos estos ejemplos a nuestra propia vida. Imaginémonos que hay un joven en la iglesia de 17 años que toca la batería. Ahora, imaginémonos a una joven de 22 años que es parte del coro también. Ella se cambió la forma de vestir, ya no usa pantalón, ahora solamente usa faldas, etc. Y ella está en el coro. Bien, ahora imaginémonos en la congregación que hay un hombre casado, él era alcohólico, ya no toma licor, ahora anda evangelizando, etc. También imaginémonos a una señora de 40 años que ya dejó de andar en unión libre, como se llama. Quizá ella no estaba casada con un hombre con quien vivía, sino que estaban en unión libre, o sea, estaban en fornicación. Y entonces ella dijo, no, yo me voy a separar de este hombre porque entiendo de que no puedo andar en fornicación. Y viene todos los días a la iglesia, viene los lunes, viene los miércoles, viene los viernes, viene los domingos, etc. Y ahora imaginémonos también que en la congregación hay una anciana que es viuda y que también viene mucho a la iglesia, viene todos los días a la iglesia que hay reuniones. Pero ahora analicemos lo siguiente, hasta ese momento todo se ve bien, ¿verdad? O sea, el joven está en el coro, la hermana está en el coro también, ya se viste decorosamente, el otro hombre ya no es un alcohólico, ahora anda predicando, evangelizando, etc. Pero vamos a ir un poquito más profundo a examinar las vidas de estas personas. Y encontramos que el joven que toca la batería en la iglesia es adicto a la pornografía. Y encontramos que la joven de 22 años que está en el coro y que ya no usa faldas, ahora no usa pantalones, ahora solo usa falda, y entonces ella tiene un novio y con ese novio se anda besando, se anda tocando y andan a punto de cometer fornicación, andan en lujuria. Veamos al hombre casado que aunque él dejó el licor y aunque anda evangelizando, pero él tenía un amante, tenía a otra persona que no era su esposa, andaba en adulterio. Él dejó de ser un alcohólico, pero encontramos de que todavía no ha dejado a la otra mujer con la que está, por lo tanto todavía está en adulterio. La señora de 40 años, encontramos de que aunque ella abandonó a aquel hombre para no estar en unión libre, en adulterio, sin embargo, al momento de preguntarle cómo está su corazón, vemos que es rencorosa, vemos que tiene muchos chismes, vemos de que tiene falta de perdón y entonces que tiene un gran rencor contra su padre que la abandonó desde la niñez. Y la ancianita, esa anciana que parece que no quiebra un plato, que se ve bien piadosa, cuando nosotros le preguntamos que cómo es su vida en casa, ¿verdad? Encontramos de que ella le gusta pasar la mayor parte del tiempo pegada en el televisor, viendo novelas, viendo todo ese tipo de programas, le gusta la música ranchera, la música mundana, le gusta esa música del tiempo anterior y le gustan esas novelas de narcotráfico, de romance, las mexicanas, las brasileñas y de todo. Entonces pasa viendo inmundicia todo el tiempo. Ahora, ¿cuál es el problema aquí? El problema está en que si nosotros vemos a todas estas personas, aparentemente ellas tienen la apariencia de la piedad, la apariencia de la religión, la apariencia del cristianismo, pero cuando examinamos sus vidas, vemos de que están todavía viviendo en la esclavitud de pecados, todavía están en la práctica de ciertos pecados. Entonces, ahora, aplicando esto a ustedes,
Ustedes pueden ser de que hayan avanzado en el cristianismo, que ya tal vez ustedes antes tomaban licor, fumaban, decían malas palabras, que eran amargados, lo que sea, ¿verdad? Que tenían problemas, que algunos estaban en unión libre, ya se casaron, etcétera, y han avanzado en el cristianismo. Pero lo que yo les quiero decir es que eso no es suficiente. Lo que sí es suficiente es que ustedes nazcan de nuevo. Porque si al final han dejado una parte de pecados externos o escandalosos, pero luego examinamos sus vidas, y cuando lo vamos a hacer, ¿verdad? Porque tenemos que examinarlos, y cuando examinemos sus vidas nos damos cuenta de que ustedes todavía andan en amarguras, en celos, en contiendas, en gritería, en pleitos, en enemistades, en que no han pagado sus deudas, en que no proveen para los suyos, en un montón de cosas, incluyendo la pornografía, la inmoralidad sexual, un montón de cosas que al final no son escandalosas, no son externas, que cuando vienen a la iglesia pareciera que ustedes son cristianos verdaderos, pero cuando examinamos los detalles, ustedes todavía están en las prácticas de pecados, por lo tanto, no han nacido de nuevo. Ahora, eso es lo que ustedes tienen que aprender en esta noche. Ustedes tienen que saber si han nacido de nuevo, porque les voy a ser muy francos. No importa que ustedes vayan a una iglesia de sana doctrina, no importa que a ustedes se les predique la sana doctrina y se les predique de manera confrontativa y directa y que no se les ande engañando. No importa todo eso. Si ustedes no nacen de nuevo, si ustedes verdaderamente no tienen al Espíritu Santo en sus corazones, vean que ustedes no son nada todavía. No importa lo que hayan avanzado en el cristianismo, no importa. Aunque ustedes hayan hecho alguna profesión de fe, aunque hayan aceptado a Cristo, aunque ustedes se hayan bautizado, aunque ustedes hayan avanzado y hayan hecho muchos cambios, si no han nacido de nuevo, en aquel momento va a ser como en la Casa Blanca, el guarda de seguridad les va a decir, no pueden entrar aquí. En el reino de los cielos no van a poder entrar porque Cristo les va a decir, Nicodemo, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo, porque escrito está, el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios, no podrá entrar en el reino de los cielos. Amén. Eso lo encontramos nosotros en Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora, vamos a ver algunos textos para ir entrando en materia, algunos textos que nos hablan acerca del nuevo nacimiento. Vamos a ver en Juan 1, versículo 11 al 13. Juan 1, versículo 11 al 13. Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, pongan atención aquí. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino que son engendrados de Dios. O sea que nosotros tenemos dos naturalezas, dos nacimientos. Tenemos la naturaleza adánica, o el primer nacimiento, que es el nacimiento natural, y tenemos un segundo nacimiento que es la naturaleza en Cristo. Por eso el texto en Corintios nos dice, si alguno está en Cristo, y esta es la naturaleza espiritual. Ahora, en la naturaleza de Adán, como hombres naturales, hay muerte, pero en la naturaleza nueva, en Cristo, hay vida, porque esa es la naturaleza espiritual. ¿De acuerdo? Vamos a ir entonces a Juan 3, versículo 4, versículo 7, versículo 8. Dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? En el versículo 7 dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Versículo 8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido ¿de quién? Del Espíritu. Entonces aquí tienen que entender lo siguiente. Es el Espíritu Santo quien los va a hacer nacer de nuevo.
O sea, el que nos regenera no es un pastor, el que nos regenera no es un predicador, el que nos regenera no es ningún sistema religioso, no es la denominación. Ninguna religión puede regenerarnos. El único que nos va a regenerar se llama Espíritu Santo. O sea, la obra del Espíritu Santo, además de convencernos de pecado, de justicia y de juicio, además de guiarnos a Cristo, la obra del Espíritu Santo es regenerarnos o hacernos nacer de nuevo del Espíritu. Amén. Hay una gran diferencia. Yo quiero que ustedes capten la gran diferencia entre lo que es tener una religión. Podemos nosotros tener una religión y no nacer de nuevo. Pero nosotros podemos tener a Cristo, estar en Cristo a través del Espíritu Santo y en realidad tener todas las cosas. Recuerden que Cristo no es ninguna religión, Cristo es Dios y Cristo es aquel Dios que dio su vida por nosotros. Y el Espíritu Santo es el que debe morar en nosotros y nosotros debemos de dar evidencias de tener al Espíritu Santo. Juan 3:6 dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y aquí está la gran diferencia. Podemos ser nosotros carnales, naturales, o podemos nosotros ser espirituales. ¿De acuerdo? Y hay una gran diferencia. La diferencia es que nosotros debemos de ser espirituales para entrar en el reino de Dios. Ahora, vamos a ir a Ezequiel 36. En Ezequiel 36, desde el versículo 25 al 27, dice, vamos a trasladarnos al Antiguo Testamento. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Ahora dice el versículo 26, os daré corazón nuevo. Aquí está la clave. Les daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Ya no es en la parte externa. Ahorita está hablando del interior. Dice, les voy a dar un nuevo corazón, les voy a dar un nuevo espíritu y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, o sea, vivo. Y el 27 dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y ahí se refiere al Espíritu Santo, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una promesa desde el Antiguo Testamento. La promesa en Ezequiel 36 nos está diciendo que en un futuro, y esto fue en Pentecostés, que en un futuro el Espíritu Santo iba a ser derramado, y que en ese momento, y ahora lo estamos viviendo, el Espíritu Santo nos va a ser dado a nosotros con un propósito para renovar nuestra mente, nuestro corazón, para quitarnos el corazón de piedra y darnos un corazón de carne, un corazón nuevo. Y ahora que andemos, dice, pondré dentro de vosotros mi espíritu para que andéis en mis estatutos. O sea, que la única manera en cómo nosotros podemos andar en obediencia a la palabra es solamente por el Espíritu Santo. Amén. Y nuestro texto, cierro con esto, los distintos versículos, 2 Corintios 5, 17, repetimos, de modo que si alguno está en Cristo, ahora nueva criatura es. Ya estamos hablando de una criatura que ha nacido de Dios, del Espíritu Santo. Es una nueva creación, una creación en Cristo, espiritual. Las cosas viejas pasaron, o sea, nuestra vieja naturaleza. No es que vamos a dejar de ser seres humanos, pero la naturaleza cambia. Ya no somos nosotros personas carnales, sino que ahora somos personas espirituales. Aquí dice, todas son hechas nuevas. ¿Y son hechas nuevas en quién? En Cristo Jesús. Amén. Entonces, vamos a ver, nuevamente, solo quiero para seguir este texto, ¿qué quiere decir estar en Cristo? Es necesario que nosotros identifiquemos, vamos a ver cómo se enciende, ahí. Es importante que identifiquemos qué quiere decir estar en Cristo. En la Biblia, la verdad que el apóstol Pablo menciona tantas veces estar en Cristo, estar en Cristo. Y aquí dice, de modo que si alguno está en Cristo,
Miren, estar en Cristo no quiere decir una religión externa. O sea, orar, cantar, leer, tomar la cena, bautizarse, eso no quiere decir estar en Cristo. Estar en Cristo no quiere decir una profesión externa de la fe. Yo soy cristiano, yo soy protestante, yo soy reformado, yo soy calvinista, yo soy arminiano, yo soy esto, yo soy lo otro, yo soy pentecostés, yo soy católico romano. Eso no quiere decir estar en Cristo. Muchos dicen eso y no están en Cristo. Entonces, podemos llamarnos cristianos, podemos aún haber sido bautizados, oigan, porque muchas personas pudieron haber hecho el rito del bautismo y no estar en Cristo. Podemos haber hecho la oración de acepta a Cristo, se pudo haber hecho la oración de acepta a Cristo y no estar en Cristo, o sea, no haber nacido de nuevo. ¿Y por qué razón podemos decir esto con tanta evidencia? ¿Saben por qué? Porque hay tantas personas que se llaman cristianos, hay tantas religiones cristianas, aquí en Nicaragua podemos verlo, y es tan evidente y tan notorio que muchas de las personas, la gran mayoría de las personas no viven como cristianos, no dan un testimonio de cristianos, y aunque el 90% de nuestra población profese ser cristiana, entonces nosotros podemos ver que las obras que ellos hacen no son obras de cristianos. Imagínense que en cada casa de nosotros, aquí en Managua, tenemos que tener verjas. ¿Se han dado cuenta de eso? ¿Por qué hay verjas? Si el 98% de los nicaragüenses dicen que son cristianos, ¿por qué ponemos verjas en nuestras casas? Respóndanme ustedes. ¿Por qué? Sí, pero ¿seguridad? Porque se nos meten a robar. Y entonces, ¿por qué los cristianos roban? Si el 98% de la población son cristianos, ¿por qué los cristianos roban? ¿Ustedes creen que eso es congruente? ¿Por qué los cristianos mienten? ¿Por qué ustedes no le pueden prestar dinero a un cristiano porque saben que ese cristiano no les va a pagar? Que luego que ustedes le cobran, le hacen mala cara. ¿Por qué? ¿Por qué hay tanto adulterio? ¿Por qué hay tanta fornicación? ¿Por qué hay tanta pornografía? ¿Por qué hay tanta inmoralidad sexual? Váyanse en las noches allá por donde yo vivo, ¿por qué hay tantos bares? Y si nosotros le hacemos encuesta aún en los bares, donde está toda la música, todo volumen, hasta las 6 de la mañana pasan esos bares encendidos, las músicas, y le hacemos una encuesta, ¿usted a qué religión pertenece? Yo soy cristiano católico, yo soy cristiano evangélico, yo voy a Osana, yo voy a esta, yo voy a la otra, y un montón de gente que nos va a responder que son cristianos. Y entonces, ¿por qué son mundanos? ¿Por qué hay tantos cristianos mundanos? Entonces, el punto de la evidencia que nos da a nosotros, que es confirmada, es que muchas personas pueden profesar ser cristianos, pero en realidad no lo son porque no han nacido de nuevo. Porque si hubiesen nacido de nuevo, se cumple lo que dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y esas cosas viejas tienen que haber pasado. Así nosotros, si no demostramos en realidad que tenemos un nuevo nacimiento, si no damos evidencia que estamos verdaderamente en Cristo, ¿de qué nos sirve predicar sana doctrina, escuchar sana doctrina? ¿De qué nos sirve leer la Biblia? ¿De qué nos sirve alabar los domingos o los otros días que nosotros hacemos nuestras oraciones o nuestros devocionales personales? ¿De qué sirve si no hemos nacido de nuevo, si no hemos tenido una vida verdaderamente transformada? Nos podemos engañar. Y eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer con ustedes. Que ustedes se quiten todos los engaños. Usted olvídese de que es que yo tuve una experiencia religiosa cuando era joven, hermano, usted no me entiende, yo tuve un encuentro con Cristo, esto y lo otro. Pero si después andabas en malas palabras, si después todavía tenías amarguras, si después todavía robabas o hacías un montón de cosas inapropiadas, entonces ¿de qué te sirvió esa experiencia religiosa? Entonces ahora la palabra te tiene que confrontar y decirte, no habías nacido de nuevo. Entonces ahora es tu oportunidad para asegurarte de que realmente sí estás en Cristo, sí has nacido de nuevo. Apréndanse eso, no es una religión. No se trata de que ustedes tengan una religión, se trata de que ustedes estén en Cristo. Amén. El apóstol Pablo dice, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. O sea, no todos los que se llaman cristianos son verdaderamente cristianos, ¿verdad? Ahora, ¿qué es estar en Cristo? Miren, estar en Cristo, es cierto que nosotros tenemos que hacer una profesión externa de Cristo, del cristianismo, por supuesto. Pero estar en Cristo es un cambio del corazón, es un cambio interno, es una pureza de corazón.
Aquí estamos hablando de una pureza interna, una santidad de corazón, una fe viva o vital, verdadera, que nos une al Señor Jesucristo en el Espíritu. Es una cohabitación de Dios Padre, de Dios Hijo Jesucristo por el Espíritu Santo en nosotros. O sea, es Dios morando en nuestros corazones. Es el Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo cohabitando con nosotros. Es teniendo una relación personal con Dios en santidad de corazón, en pureza de corazón. Es ser conformados a la muerte de Cristo Jesús. Es que nosotros en realidad estemos dispuestos a dar nuestra vida por Jesucristo, así como Él dio su vida por nosotros. Es morir al yo para que Cristo ahora viva en nosotros. Sea Cristo viviendo en mí y sea yo muriendo a mi propio yo. Eso es realmente ser o estar en Cristo, es ser una nueva criatura. Estar en Cristo es ser una nueva criatura, es ser un nuevo hombre, es tener una nueva naturaleza. Miren, muchas personas a mí me pudieron conocer en el pasado. Muchas personas pueden decir de los que me conocieron hace 15 años, hace 20 años, hace mucho tiempo, pueden decir: pero si este Alan, el que yo lo conocí cuando estaba en la secundaria, que era vago, que era esto, que era lo otro. O me pueden decir: yo me acuerdo cuando vos estabas en la universidad, yo estudié en León, cuando estabas en León, qué vago que eras, si vos andabas en los bares, en la fiesta, en esto y lo otro. Y yo primero con mucha vergüenza yo diría, me he arrepentido de mi vida pasada, pero con mucha honra yo diría lo siguiente: pero gracias a Dios, bendito Dios, que ahora soy una nueva criatura. Bendito Dios que ahora estoy en Cristo y ahora Él me ha hecho un nuevo hombre. Ahora soy una nueva persona. Aquel era el viejo Alan y el viejo Alan está allá, está clavado en la cruz. Pero ahora en Cristo Jesús yo he muerto, pero también he resucitado juntamente con Cristo para una nueva vida. Ahora aquí yo soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Eso tienen que decir ustedes también, porque ustedes que son más recientes que yo quizá, ¿verdad? En el camino de la conversión, sus familias pueden testificar de ustedes. Mire, está ella acá y su hija puede dar un testimonio de cómo podría ser el carácter de ella. Quizá ella, no lo estoy diciendo, pero quizá ella tenía mal carácter, quizá ella era amargada, quizá ella tenía mucho rencor. Quizá ella era muy gritona y muy mal hablada, no lo sé. Y entonces ahora su hija, si realmente ella ha sido transformada por el poder del Espíritu Santo y ha nacido de nuevo, su hija tiene que decir: mi mamá es otra mujer. Parece que me la cambiaron. Yo creo que me cambiaron a mi mamá. Porque ahora ella ya no es amargada, ahora ella perdona, ahora ya no guarda rencor, ahora ya no es mal hablada, ahora ella canta salmos, canta alabanzas cristianas, ahora ella en realidad tiene un gozo en su corazón. ¿Y de dónde proviene eso? Es que ella tiene una nueva naturaleza, ahora está en Cristo y ha nacido de nuevo. Amén. Entonces, miren, continuando, ¿qué es nacer de nuevo o qué es ser una nueva criatura? Miren, no quiere decir que vamos a tener un cambio físico, ¿verdad? Como en Nicodemo dice: ¿acaso vamos a volver a nacer en el vientre de nuestra madre? No quiere decir que vamos a tener algún cambio físico en nuestro exterior, ¿verdad? Pero nacer de nuevo o ser regenerado o ser una nueva criatura quiere decir lo siguiente: quiere decir, vean bien, que hay un cambio radical en nuestras vidas. Y eso sí, la palabra radical se incluye. Hay un cambio radical en nuestras vidas, hay una transformación completa en nuestras vidas. Se ha alterado algo en nuestro ser, o sea, se ha cambiado nuestra forma de vida. Se ha cambiado nuestra forma de pensar, nuestra mente, nuestra forma de sentir, nuestros sentimientos se han cambiado, nuestras facultades, nuestro temperamento, nuestra voluntad, todo eso se ha cambiado. Todo eso ha sido transformado de una forma radical y no sabemos cómo. O sea que si una persona era adicta a la pornografía, en esta transformación esa persona dice: yo no sé
cómo ya no me llama la atención eso. Yo no sé cómo me liberé de eso. Una persona que era muy mal hablada, que decía tantas malas palabras, eventualmente dice, yo no sé cómo de la noche a la mañana yo dejé de decir tantas malas palabras. ¿Qué pasó? Yo no lo sé. ¿Y saben qué es? Simplemente nacieron de nuevo. Simplemente su naturaleza fue transformada por el poder del Espíritu Santo. Y esto en realidad viene con el verdadero arrepentimiento, con la verdadera fe, con la verdadera gracia. Este es el nuevo nacimiento. Todo esto viene en un paquete. Nosotros no podemos decir, es que primero es la fe, después el arrepentimiento. Primero la regeneración y después es la fe. Nosotros no vamos a estar teorizando esas cosas. Una cosa sí yo estoy absolutamente seguro. Todo esto sucede en el corazón del creyente, de manera que cuando yo me arrepiento estoy creyendo en Cristo. Y la gracia de Cristo viene a mí, me da una verdadera gracia y el Espíritu Santo me está regenerando o me regenera. De modo que cuando todo se combina, yo nazco de nuevo. Y ahora tengo que demostrarlo por este cambio radical en mi vida. Esto quiere decir que el corazón, nuestra alma es purgada, es purificada, que se nos quita todo el pecado, o sea, la suciedad natural se nos quita. Y en esto hay un perdón de nuestros pecados que proviene de parte de Dios. O sea, que es el poder del Espíritu Santo obrando en nosotros. Es importante entonces que nosotros nos demos cuenta que una nueva criatura se cambia no solamente las ramas, sino que se cambia desde la raíz. Toda nuestra naturaleza es cambiada, ¿de acuerdo? Entonces, eso quiere decir que hemos sido circuncidados en el corazón. La circuncisión del corazón es nacer de nuevo. Ahora, vamos a ir a estudiar, para ya entrar en la parte práctica, vamos a ir a Efesios 4. Vamos a estudiar en Efesios 4 lo que realmente significa nacer de nuevo. Vamos a buscar Efesios 4 del versículo 17 en adelante. Vamos a ver entonces, ya una vez que nosotros entendemos qué quiere decir nacer de nuevo y que nos es necesario nacer de nuevo, ahora vamos a identificar en Efesios 4, porque en este capítulo se nos habla muchísimo acerca de la nueva naturaleza. Vamos a identificar nosotros si realmente hemos nacido de nuevo. En cierta ocasión, el apóstol Pablo le preguntó a unas personas a quien les estaba predicando, les dice, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y esas personas le respondieron a Pablo, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿Oyeron eso? O sea que nosotros tenemos que asegurarnos de algo. Si hemos nacido de nuevo es que nosotros hemos recibido el Espíritu Santo. Si ustedes han recibido el Espíritu Santo es porque ustedes han nacido de nuevo. Y entonces son nuevas criaturas en Cristo Jesús. Pero ahora, en las características de una nueva vida, de una nueva naturaleza, de haber nacido de nuevo, las vamos a encontrar en Efesios 4. Cuando nos dice el texto, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ahora vamos a estudiar, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Efesios 4:17. La nueva vida en Cristo, así dice el título. Esto pues digo, y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andaban en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Hasta ese momento podemos relacionar con que las cosas viejas pasaron. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Aquí está nuestro pasado. Ustedes deben de tener un pasado y un presente. Su pasado tiene que ser marcado por un cambio. Ustedes no pueden continuar viviendo en las obras del pasado. Si ustedes todavía continúan en el pasado, entonces no han nacido de nuevo.
no son nuevas criaturas. Pero el apóstol Pablo, esto es lo que está diciendo: ya no anden como los otros gentiles, o sea, ya no anden como el resto de las personas que andan todavía en sus pecados. Dice, ¿en la vanidad de qué? De su mente. O sea que ustedes ya no andan pensando en las cosas carnales, en las cosas mundanas. Ahora ustedes son personas espirituales. Luego dice que ellos tienen el entendimiento entenebrecido. Por eso es que no entienden el evangelio, porque tienen la mente embotada, porque ellos no piensan en las cosas del espíritu. Dice que ellos son ajenos de la vida de Dios. Ahora nosotros debemos de ser personas que estamos con Dios, que vivimos con Dios. ¿Pero por qué? Porque eran ignorantes por la dureza de su corazón. La dureza del corazón viene por el amor al pecado. Cuando las personas aman el pecado, se endurecen en su corazón. Entonces, es necesario que nosotros veamos que antes, dice, se entregaron a la lascivia para cometer todo acto de impureza. Esto es la vida pasada. Entonces, este es el viejo hombre. Tiene que haber un antes y un después en ustedes. Y la exhortación después del versículo 21 en adelante, o el 22 en adelante, la exhortación es a renovar nuestro espíritu. Vamos a continuar. Versículo 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿ven eso? La pasada manera de vivir, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos ¿de qué? Del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Eso es la nueva naturaleza. Ahí encontramos nosotros el viejo hombre y el nuevo hombre. Ahora, es importante que continuemos la parte práctica de estos versículos. Vamos a examinarnos, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un autoexamen. Vamos a ver cuáles son las obras de la carne y vamos a ver cuáles son los pecados del corazón que encontramos aquí en Efesios. Versículo 25. Vamos a comenzar con estos pecados escandalosos. Vamos a examinarnos. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Luego dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. O sea que si nosotros somos iracundos, que si nosotros vivimos en esas amarguras, que si vivimos peleando, que si vivimos gritando, que si vivimos enojados, entonces ahí no tiene lugar el Espíritu Santo. Quien tiene lugar ahí es el diablo. Luego dice el versículo 28, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y luego dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Continuamos. Quítense de vosotros, oigan, quítense de vosotros, ¿qué cosa? Toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. ¿Y cómo debemos de ser? Antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, ¿qué es lo que encontramos acá? Ahí vemos una pequeña lista, un pequeño catálogo de distintos pecados que nosotros podemos identificar como, si yo ando en la práctica de esto, quiere decir de que no soy un nuevo hombre, no soy una nueva mujer. Entonces, si usted todavía anda en pecados escandalosos como borrachera, fornicación, como inmoralidad sexual,
aunque usted esté viniendo a las reuniones, aunque usted venga los miércoles, etcétera, usted todavía no es una nueva criatura. Si usted tiene falta de amor al prójimo, o sea, usted todavía tiene falta de perdón, usted no puede tolerar al prójimo, usted anda peleado con alguien, sea en la iglesia, sea en la casa, sea un vecino, sea en el trabajo, y usted tiene falta de amor por el prójimo, entonces todavía usted no ha nacido de nuevo. Si sus conversaciones son inapropiadas, como nos dice aquí, o sea, usted habla mentira todavía, o usted es un mentiroso, o usted habla malas palabras o palabras corrompidas, entonces es una característica de no haber nacido de nuevo. Si usted todavía anda en mundanalidad, ¿y qué quiere decir esto? Que usted en el trabajo, o sea, está con sus amistades y viven hablando cosas mundanas, chistes en doble sentido. Si todavía usted ve la televisión y en la televisión hay programas mundanos, las telenovelas, por ejemplo, que tienen muchas relaciones sexuales, muchos engaños, muchas intrigas, mentiras, etcétera. Si ve programas que son muy violentos o que en realidad conllevan a la inmoralidad sexual y usted es fanático de eso, entonces tiene que saber de que está teniendo una mente mundana. Si sus amistades todavía continúan siendo mundanas, o sea, que no hablan de cosas de Cristo, sino que hablan solamente de cosas del mundo, la vanidad de este mundo, y todavía usted no se guarda de eso, entonces es necesario que vayamos teniendo cuidado de esas cosas, ¿de acuerdo? Esas son obras de la carne, pero hay pecados del corazón que usted tiene que identificar. Por ejemplo, las amarguras, los enojos, los rencores o la falta de perdón. ¿Por qué repetimos tanto eso? Porque es muy común. Es muy común que nosotros digamos, yo voy a la iglesia, yo soy cristiano, yo hago esto, yo hago lo otro, pero es rencoroso. Pero es muy rencoroso todavía. Si usted es una persona muy orgullosa, muy altiva, si es malicioso o es maliciosa, o sea, piensa mal del prójimo todo el tiempo o vive haciéndole mal al prójimo, si todavía es codicioso, o sea, vive viendo mujeres para desvestirla con los ojos, para codiciarlas en su corazón, entonces eso es importante que también se dé cuenta, es un codicioso. Y entonces eso es una característica que necesitan hacer de nuevo. Y una persona que vive en incredulidad, y en incredulidad quiere decir de que no cree las doctrinas del Evangelio, o sea que todavía no se arrepiente y no cree de todo corazón en el Señor Jesucristo, esa es una persona que tiene un corazón incrédulo, no ha nacido de nuevo. Es imposible que usted nazca de nuevo si no tiene la fe puesta en el Señor Jesucristo. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las características de una vieja criatura contrastada con una nueva naturaleza, una nueva criatura que ahora anda buscando la santidad no solamente de las partes externas, sino que anda buscando la santidad en su mente, la santidad en su corazón, una santidad interna. ¿Para qué? No para ser religioso, no para pertenecer a un grupo, sino para presentarse delante de Dios. Porque recuerde que el punto está aquí, que solamente aquellos que han nacido de nuevo pueden entrar en el reino de los cielos. Amén. Ahora, quiero que tomemos estos 5 minutos para reflexionar en lo siguiente. Es importante que usted reflexione en esto, de que si usted, número 1, vamos a reflexionar en esto. Si usted está descansando, tiene su confianza en una religión externa, en todo lo que dijimos, ¿verdad? Yo voy a las reuniones, yo voy a las oraciones, yo ya me bauticé, etcétera. O en su vida piadosa privada, yo oro, yo ayuno 2 veces a la semana, o yo ayuno 2 veces al mes, yo leo la Biblia todos los días, etcétera, etcétera. Pero si usted todavía continúa en estos pecados que hemos mencionado ahorita, de inmoralidad sexual, de una mente mundana, un corazón mundano, de amarguras, de rencor, de celos, envidias, entonces tiene que saber que debe nacer de nuevo. No ha nacido de nuevo, porque la característica de su vida es que aunque usted está profesando la religión,
pero no tiene en realidad un corazón renovado, una vida y una mente transformada. Ahora, en segundo lugar, si usted es una persona muy moralista, o sea, tiene una buena reputación y usted no es tan mala, o sea, usted dice, yo no soy tan malo como fulanito, yo no soy borracho, yo no soy adúltero, yo no soy codicioso, yo no soy enojón, etc. Y entonces usted dice, yo no soy tan malo. Entonces debe saber que aún todas las buenas obras a nosotros no nos pueden salvar. Tiene que saber de que ni siquiera el apóstol Pablo con todas sus buenas obras había nacido de nuevo. Recuerde que Pablo era muy religioso. Pablo era un hombre teólogo. Pablo era un hombre que hacía muchas buenas obras. Era muy celoso de su religión. Pero encontramos a Pablo diciendo lo siguiente: aún todas las cosas que yo hice las estimo por basura. Las estimo por basura, y eso es como que las estimo por estiércol, o sea, no son nada. Recuerden que nuestras obras son como trapos de inmundicia. Entonces nosotros no nos podemos amparar diciendo, yo no soy tan malo, yo no he cometido pecados como los de ellos, yo no soy como la fulanita, etc. Usted no puede ampararse en una justicia propia, porque en ese caso le pongo por ejemplo al apóstol Pablo. Pablo dice, yo no quiero ser encontrado teniendo mi propia justicia, sino teniendo la justicia ¿de quién? De Cristo, teniendo la justicia de Cristo en mí. Entonces no importa lo moralista que nosotros seamos, si no hemos nacido de nuevo, no estamos en Cristo. Ahora bien, tiene que meditar también si usted ha hecho cambios parciales. Si usted ha hecho cambios parciales, no es suficiente, porque tiene que haber un cambio total, un cambio radical en el corazón. Si usted todavía, y aquí está la prueba, si usted todavía guarda un pecado favorito, si usted está atesorando en su corazón un pecado favorito, entonces ese es su ídolo. Porque usted dice, yo puedo cambiar muchas cosas en mi vida, yo puedo hacer mucha transformación en mi vida para agradar a Dios, pero una cosa no le puedo dar a Dios y es mi pecado favorito. ¿Cuál es su pecado favorito? Yo no lo sé, pero ese pecado que usted atesora tanto, que ama tanto, ese es su ídolo. Alguien está guardando su corazón, alguien está en el trono de su corazón y no es Cristo, sino ese pecado que usted atesora tanto. Un ídolo no solamente es una estatua de yeso, de madera, ¿verdad? Un ídolo son los ídolos del corazón, aquellos que ocupan el lugar de Cristo en nuestra mente o en nuestro corazón. Entonces, es importante, ¿recuerdan al joven rico? El joven rico en la Escritura le dijo al Señor Jesús, yo he guardado todos los mandamientos desde mi juventud, ¿qué más debo hacer? Y el Señor Jesucristo, que pesa la mente y el corazón, ¿qué le dijo? Una cosa te hace falta. Anda a vender todo lo que tenés, o sea, tus posesiones, y no me traigas el dinero a mí, dice Cristo, sino que anda, repartí los bienes a los pobres, o sea, hacé misericordia porque tenés mucha falta de misericordia. ¿Y a qué pecado le estaba apuntando el Señor Jesucristo? Al amor al dinero, a la idolatría del corazón, la codicia, la avaricia. Él estaba tan atado a sus posesiones, que amaba tanto su dinero, sus posesiones, que cuando Cristo Jesús lo confrontó con su pecado favorito, este hombre dijo, no, Cristo, yo puedo guardar todos los rudimentos de la ley, pero no me quites mi pecado favorito. Con mi dinero no te metas, con mi hijo no te metas, con mi hija no te metas, con mi esposa no te metas, con mi trabajo no te metas, con mi profesión no te metas. Todo te puedo dar, Cristo, excepto una cosa. Entonces, ¿de qué nos sirve que nosotros nos reformemos? ¿De qué nos sirve que cambiemos muchas cosas en nuestra vida si realmente no le damos lo que Dios pide? ¿Qué es lo que Dios pide de nosotros? Dame, hijo mío, tu corazón. Eso es lo que Dios quiere, nuestro corazón. Dios quiere ser el rey verdaderamente de nuestro corazón, de nuestra vida. Y entonces, esto se aplica para absolutamente a todas las personas. No importa de qué denominación usted haya venido. Se aplica a los bautistas, se aplica a los pentecostés, se aplica a los apostólicos, se aplica a quien sea. El punto está en que Jesucristo nos dice una cosa.
Te es necesario nacer de nuevo, porque si no naces de nuevo, no vas a ver, no vas a entrar en el reino de los cielos. Y esa es la palabra que usted tiene que llevarse el día de hoy. El fundamento, mire, no importa si usted es hombre, no importa si usted es mujer, no importa si usted tiene 60 años o si usted es tan joven que tiene 15 años. No importa nuestro estatus en la sociedad. Una cosa es la que nos importa delante de Dios. ¿Cuál es? Que todos nosotros tenemos que nacer de nuevo. Y aquí no hay acepción de personas. Aquí es donde usted tiene que comenzar a meditar. Aquí es donde usted debe pensar si realmente usted es una nueva criatura en Cristo. Ahora, finalizamos. Mis queridas personas, aquí nos tenemos que sincerar. El punto está en que nosotros podemos tener todo, óigame bien, hermanos, nosotros podemos haber fundado una iglesia, nosotros podemos estudiar teología, nosotros podemos ser líderes en una iglesia, podemos tener todas estas cosas, pero si no tenemos esto que es el pilar de nosotros, para que usted pueda avanzar en su vida cristiana, para que usted pueda avanzar en su vida y entrar en el cielo, depende de esta doctrina. Si usted no nace de nuevo, si usted no ha nacido de nuevo, entonces usted no está haciendo absolutamente nada con su vida en este momento. Usted tiene que asegurarse de que usted tiene el Espíritu Santo. De manera que si se le pregunta como Pablo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Que usted diga, yo lo he recibido. Entonces usted analice hoy. Esto es lo que vamos a analizar. ¿Se acuerdan de la revista que les dimos, verdad? ¿Quiénes han leído la revista? Ok, una parte. Es necesario que lean esa revista. ¿Por qué razón? Porque ahí ustedes se van a examinar. Ahí ustedes se van a dar cuenta y van a decir, oye, es cierto, la verdad que yo he avanzado bastante porque me ha gustado la predicación, yo he avanzado mucho, pero para ser sincero, yo no creo que todavía haya nacido de nuevo, porque yo todavía me encuentro que estoy en la práctica de estos pecados, yo estoy como el joven rico, a mí todavía me hace falta entregarle una cosa a Dios y esa única cosa no se la he entregado. Y entonces, ¿qué vas a hacer? Te vas triste como se fue el joven rico. Y luego los discípulos van a decir, ala Señor, ¿y qué pasó? Entonces esto es imposible, la salvación es imposible. Pero Jesús les va a responder, no, un momento. Lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. ¿Qué quiere decir? Nadie puede transformar el corazón de uno mismo. Yo no puedo transformar mi propio corazón, ni usted puede hacerlo. Es imposible para nosotros. Pero, ¿hay algo que es imposible para Dios? No. Y esta obra de la regeneración es posible para Dios. Y esto es lo que tiene que suceder en todas nuestras vidas. Amén.